Continuamos con esta interesante entrevista que estamos haciéndole al profesor Ángel Velázquez, un gran investigador, un gran conocedor, ¿no?, de la historia y de estos hechos que ocurrieron, porque también fuimos, de alguna manera, Ángel, ¿no?, protagonistas, fuimos participantes de estos eventos. Y hay que recordar, para, digamos, seguir con el análisis que tú venías haciendo, lo que fue el esfuerzo del movimiento estudiantil de la época y del movimiento popular en crear todas esas condiciones para que se dieran las rebeliones, tanto del 4 como la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre, Ángel. Grandes movilizaciones en el país. El movimiento estudiantil se planteó con la toma de ciudades. En el caso de Barquisimeto estuvimos nosotros acá en el Politécnico, en la UCLA, en el Pedagógico, en el Tecnológico, en educación media. Creamos condiciones, ¿no?, en la calle de rechazo, de repudio a ese paquetazo neoliberal, ¿no?, a esa forma tan perversa de entender la política, y que, bueno, nos llevó, Ángel, a transitar desde el 4 de febrero al 27 de noviembre, inclusive a pagar con cárcel a algunos de nosotros, ¿no?, que fuimos realmente vinculados al movimiento bolivariano revolucionario del 4 de febrero, pero que eso no nos detuvo, porque había realmente la voluntad del pueblo venezolano, del pueblo en armas, en concretar lo que fue, desde el punto de vista histórico, la rebelión del 4 de febrero. Ángel, 15 años después, ¿no?, de la rebelión cívico-militar, o 15 años de la revolución bolivariana, ¿cuál es realmente el aporte de estos hechos al momento actual, a cómo se ha venido desarrollando, ¿no?, este proceso de transformaciones, de grandes contradicciones? ¿Cómo ubicas tú que ha sido, digamos, el aporte de esos hechos históricos a la actual, digamos, coyuntura política nacional? Fíjate, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que estos dos eventos de un mismo proceso rompen con las teorías clásicas revolucionarias de otros países, sobre todo de países europeos. El sujeto histórico no fue la clase obrera, aunque la clase obrera participó de alguna manera. Esto es un primer elemento para construir una teoría sobre el sujeto histórico en nuestra sociedad y en nuestro proceso. Allí nosotros parafraseamos mucho a Gramsci con aquello de la construcción de los bloques históricos, porque nuestros países no tienen una clase obrera ni trabajadora, ni clasista, ni en gran envergadura desde el punto de vista numérico. Ese es un primer elemento. En segundo lugar, hay que rescatar la alianza cívico-militar como una forma de construir un nuevo poder, como se está haciendo actualmente. Los militares participan en la defensa del país, pero también en el desarrollo del país. Los civiles tenemos que participar en el desarrollo del país, pero también en la defensa del país. En tercer lugar, este evento o estos eventos dieron lugar, a una mayor participación de la población venezolana, porque antes los venezolanos participábamos únicamente cada 5 años en los procesos electorales. Cuando pasaban los procesos electorales nos convertíamos en un dato estadístico, no existíamos, ¿verdad? Y éramos suplantados por los liderazgos que intermediaban entre el Estado, entre el llamado Congreso y la sociedad. Hoy no, hoy el pueblo venezolano común y corriente no solamente domina las leyes, la Constitución, el plan de la patria, sino que también participa directamente con sus proyectos, con sus propuestas, directamente negocia y le propone al Estado en una relación de corresponsabilidad. Para mí esto es lo más importante de todo este proceso, porque nos pone en una situación de un pueblo que además de inteligente, es muy valiente y que ha tomado las riendas de la direccionalidad sociopolítica de este proceso, a partir de los espacios locales, de sus comunidades, desde la fábrica, desde
las universidades. Ahorita, por ejemplo, lo que está aconteciendo con el movimiento estudiantil de secundaria, eso a mí me parece el retomamiento de aquel movimiento estudiantil que existió en Venezuela, pero particularmente en Caracas, la llamada FREN, que era la FREN vendría a ser como una especie de Federación Regional de Estudiantes de Educación Media. Ahorita se ha retomado. Igualmente, el pueblo venezolano tiene, además de la participación política, oye, está resolviendo problemas nodales, se han bajado los índices de pobreza, se han garantizado derechos sociales fundamentales como el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la vivienda. De eso, bueno, están todas las políticas públicas y los televidentes las pueden buscar en las cifras del INE, por ejemplo. Igualmente, el pueblo venezolano, estos eventos, de alguna manera, también movilizó y energizó, diría yo, a toda la sociedad venezolana, porque la oposición en aquel tiempo no opinaban como opinan ahorita. Ahorita, chavistas y opositores se confrontan, algunos con violencia, pero básicamente hay debate. Es decir, hay un pueblo que se ha hecho ciudadano venezolano por la vía de convertirse en lo que llamaba Aristóteles en un animal político, porque piensa y razona políticamente. Politicón. ¿Ah? Un son politicón. Exactamente, pues sí. Entonces, eso para mí es fundamental. Y por supuesto, estos eventos también dieron lugar a lo que hoy estamos disfrutando de nuestras políticas internacionales. Si no hubiese sido por la política internacional de Chávez en términos de plantearse la construcción de una multilateralidad desde el punto de vista de las relaciones de poder en unas alianzas estratégicas, por ejemplo, con China, con Rusia, con Bielorrusia, entre otros países, y en el continente, todas las instituciones que se han construido, oye, nosotros el precio del petróleo no sabríamos a qué nivel estarían hoy, porque la Agencia Central de Energía y los países altamente consumidores de petróleo, pero que no lo producen, están luchando por bajar los precios del petróleo. Pues. Eso es una contradicción que se da en el plano internacional y que nosotros tenemos que saber manejar con nuestros aliados a los fines de garantizar unos precios altos mientras sigamos manteniéndonos de la renta petrolera. ¿Tú crees que se ha mantenido a lo largo de estos últimos años, Ángel, lo que fue el espíritu de esa unión cívico-militar? Por supuesto, porque es que ya los militares dejaron de ser un instrumento hiper especializado, vamos a hablar por la calle del medio, dedicado a matar gente, ¿entiendes? A diezmar la insurrección cívica como sucedió en los años 60, 70 y 80. Aquí se montaron teatros de operaciones que nuestros jóvenes no las conocen, ¿entiendes? Donde eran centros de tortura. Las cárceles estuvieron llenas de venezolanos y venezolanas. Este señor que está aquí hizo una pasantía por la cárcel de La Pica en el estado de Monaga durante 14 meses únicamente por escribir un grafito en la pared llamando a la movilización popular. Si antes, por ejemplo, lo que hacen muchos jóvenes hoy de pararse en una plaza Bolívar, inclusive de mentarle la madre al presidente y que no pase nada, eso es lo que nos hace pensar es que estamos en un exceso de democracia, porque la democracia también tenemos que relativizarla. Oye, vamos a participar, vamos a criticar, pero desde un punto de vista prospectivo y respetándonos. Yo creo que eso de alguna manera se ha relajado un poco y creo que el llamado es a que sigamos cuestionando los puntos de vista de las cosas que no nos parecen, pero en el marco del respeto, de la consideración del otro y dentro de un marco también de de respetar al otro, a la otredad, como lo dicen algunos teóricos. Está bien. Ángel, tú nos hablabas de que se mantuvo entonces el espíritu, ¿no?, de esa unión cívico-militar. Por supuesto, se sigue manteniendo hoy. Tú ves, la administración pública participan muchísimos militares. Vamos a conseguir militares en
no solamente en los cuarteles, sino también como médicos, lo vamos a conseguir como gerentes, lo vamos a conseguir como políticos, etcétera, etcétera. Y esto no es una militarización de la sociedad, a mi juicio, porque aquí cuando hablamos de una militarización nos estamos refiriendo a un hecho de autoritarismo, y hay civiles que son más autoritarios que algunos militares. ¿Tú crees entonces, ya para finalizar este segmento, Ángel, que ese espíritu de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre nos pudiese convocar en los próximos escenarios? Es decir, ¿crees tú que se puede nuevamente retomar, reivindicar un 27 de noviembre? No, no creo. En el ejército ha habido un cambio también sustantivo. Pero estamos hablando del espíritu ese de la Unión Cívico-Militar para la defensa de la patria. Ah, por supuesto, eso sí. De hecho, muchísimos militares hoy, no es que ahora son patriotas, han sido patriotas, pero antes no lo podían decir abiertamente. Y hoy hay como un cierre, rodilla en tierra para defender estos logros que hemos alcanzado en estos 14 años. Creo que eso es una verdad que hay que ser mezquino para negarla. Muy bien. Bueno, Ángel, muchísimas gracias, hermano. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por tus apreciaciones, por tu análisis. Queda pues a disposición de nuestro pueblo el que puedan sacar sus propias conclusiones de lo que ocurrió el 27 de noviembre del año 92, la Unión Cívico-Militar, la ratificación del evento importante del siglo pasado, ¿no?, que rompe el pacto de Punto Fijo, parte la historia, digamos, en dos tiempos, en dos momentos, y se comienza entonces a desarrollar todo un proceso que ya nos lleva por 15 años de un gobierno revolucionario, y nos decía Ángel al final de su exposición de que este espíritu que convocó al pueblo en armas y al pueblo organizado a rebelarse un 27 de noviembre, pudiese estar también planteado, pero para defender la patria de las arremetidas, de la conjura internacional contra Venezuela. Al regreso vamos a estar conversando con el coordinador de la Casa Sucre, que cumplió un aniversario, el compañero, el camarada Joel Morales, y vamos entonces a hablar un poco también de las actividades, de las tareas y de los planes y proyectos que se plantea este importante espacio de encuentro de unidad del poder popular acá en el estado Lara. Vamos entonces a conversar en la última parte de este programa con el compañero Joel Morales al regresar de este corte.